Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Bien, bien. A ver, hay toda una polémica en torno, más que nada polémica libertaria, en torno a lo que ocurrió el jueves en el Senado, cuando, digamos, el dictamen que se trató sobre tablas tenía despacho de comisión, o sea que jubilados, moratoria previsional y la ayuda a la discapacidad, o sea que la vicepresidenta cumplió con la Constitución. Correcto, ella misma señaló que en el programa de reuniones plenarias de la Cámara de Senadores estaba prevista esta reunión que efectivamente se realizó con sobrado quórum, adecuado tratamiento y por supuesto la resolución que conocemos, de manera que factor de impugnación no hay ninguno. Además, la jurisprudencia de la Corte, por lo menos hasta acá, ha sido muy restrictiva respecto de sin inmiscuirse en el tema reglamentario de las actividades de ambas cámaras del Congreso de la Nación, de manera que vaticino que sería otro sonoro rechazo para el Poder Ejecutivo hacer una intentona jurisdiccional, ¿no? Esto sería además un conflicto de poderes, ¿no? A mí me preocupa, doctor, que hay, digamos, una tendencia, una suerte de autocracia. Correcto, correcto. Estamos en situación de excepcionalidad institucional. Esto no es Estado de Derecho, porque se quiebra sistemáticamente la división de poderes a través de esta función bien calificada de autocrática y encima de un déspota no ilustrado, es decir, de alguien que arremete a ciegas contra la institucionalidad, cumpliendo su propia promesa o convicción de que es un topo que ha venido a destruir el Estado. Además, hemos perdido la costumbre de que quienes legislan son los legisladores. Parece una verdad de perogrullo, pero si el proyecto no viene enviado por el Poder Ejecutivo, ya pareciera que hubiera un halo de sospecha respecto a su admisibilidad. Lo del Poder Ejecutivo, que tiene efectivamente facultades, y una sola, que es el de preparación obligatoria, que es el proyecto de ley de presupuesto, bueno, eso sí se puede entender, comprender, está en la Constitución. Pero cuando los legisladores toman iniciativas propias, hay que aplaudirlo. Pero no claro que sí. O creer que es un derrumbe, enfrentamiento, o como el imbécil, porque no hay otra forma de llamarlo, del jefe de gabinete de ministros, de decir que era una especie de golpe de Estado institucional. El golpe de Estado institucional es el que dieron ellos a través de la sustracción y ejercicio usurpativo de las facultades del Congreso de la Nación. Fíjense si sumamos la monstruosidad del decreto 70/23, que todavía no terminó de morir, está ahí escorado, pero sin una definición, a 2 años prácticamente de su imposición. Está la ley ómnibus, que se la recortó, la ley de bases, pero esa ley de bases, con el artículo primero que declaraba la emergencia pública en estas materias financieras, económicas y de administrativas, ya bastaba para habilitar los desmanes que estamos presenciando, que culminan con este último decreto delegado en vísperas de que se agotaron esas facultades, que destroza las instituciones más prestigiosas del país y que hacen al cuidado de la salud, al desarrollo científico-tecnológico y a la preservación de la vida en lo que hace al tránsito terrestre. No se ha abordado todavía, bueno, en realidad ya lo hemos abordado en un amparo que estamos promoviendo esta mañana, el tema del cuidado de las rutas nacionales, que por su estado desastroso son una afectación a derechos de consumidores y usuarios, porque lo que debería destinarse del presupuesto de la Nación vía ley de impuesto a los combustibles se desvía hacia el aparato represivo del Estado en lugar de aplicarse a la seguridad vial, que es un bien que deberíamos tener en cuenta todos los argentinos, porque salir a las rutas y a las autopistas hoy en día es una tarea de riesgo, francamente. Doctor, ahora hay un tema que me preocupa todavía un poco más,
¿Qué es lo que se publicó en Twitter durante el jueves y el viernes? Que es, por ejemplo, a este famoso gordo Dan, ¿no? Montado arriba de un tanque, a otro libertario disparando un cañonazo contra el Congreso, y me parece que es una provocación y esto afecta el orden constitucional. Vienen recordármelo, efectivamente, todo el capítulo de nuestro Código Penal que se refiere a la protección de la vida democrática y el orden constitucional está lesionado objetivamente por una conducta, ya no es un pensamiento ni una bravuconada, es conducta que afecta dichos bienes jurídicos que nos conciernen a todos los argentinos. Cualquiera de nosotros podría hacer la denuncia. Ahora, uno espera, Antonio, que algún día los fiscales cumplan con su misión. Para eso están, para eso se les paga, para que cuando ven un desborde que afecta nada menos que ese bien jurídico que es la vida democrática y el orden constitucional, salgan a promover la correspondiente denuncia, de ver que también tienen los jueces y otros funcionarios públicos que toman conocimiento de un hecho presuntamente delictivo, a poner en marcha el aparato jurisdiccional para frenar estos desbordes. Se podrá decir que fue una bravuconada o un desborde, pero no. Son sistemáticos, tienen una ideología ya de por sí perversa, una simbología nazi-fascistoide, y estas conductas son efectivamente propias de un régimen fascistoide, es decir, incita a sus bravucones a que se constituyan en grupo armado y ganen las calles de la ciudad. Bueno, creo que tendríamos que seguir vivenciando el principio del nunca más, que logró su consagración normativa en la reforma constitucional del año 94, al establecer en el nuevo artículo 36 el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, y que no solamente previene y castiga las bravuconadas, golpes de Estado y chirinadas que han asolado nuestra historia institucional, sino cuando algún poder con legitimidad de origen transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiar o someter los de los otros poderes del gobierno federal, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. De modo que hacemos muy bien, y lo felicito en esto, de preocuparnos por la cosa pública, porque el que no se preocupa es un ilota, como decían los griegos, o idiota, como decimos en habla castellana. De modo que es una alerta general a la población de que estos actos no son graciosos ni gratuitos, son enormemente perjudiciales y una escalada en la violencia que ya se ha instalado desgraciadamente en nuestra institucionalidad y que es tan preocupante como el deterioro económico. Son hermanos o primos gemelos lo que ha resultado de esta conjunción del derrumbe de la economía con el derrumbe de la institucionalidad, y merece igual grado de atención y de preocupación. Claro que el que está con necesidades básicas insatisfechas va a mirar más el sector de la economía, pero no descuidemos el tema de la institucionalidad. Las entidades que han sido agraviadas por esta última disposición, me refiero a este decreto delegado que culmina las barrabasadas de la delegación legislativa, tienen que reaccionar institucionalmente y con la movilización popular, que no solamente es protesta o petición a las autoridades, es lo que dice ese que ya invoqué, artículo 36 de la Constitución Nacional, de resistir los actos de violencia institucional. Estos desplazamientos, mutilaciones, aniquilamientos institucionales, habría que calificarlos, deben convocar al pueblo argentino a ese derecho que se les consagró y reconoció expresamente en la reforma constitucional del 94 y bajo la consigna de que era la forma normativo institucional del nunca más.
Bueno, honremos esa cláusula constitucional y hagamos un llamamiento a las autoridades, sobre todo las adormecidas o las que son como flanes que van de un sector a otro, de que preserven y recuperen la institucionalidad, porque el Estado de Derecho es un bien tan valioso como el agua y el alimento cotidiano. Un abrazo grande, Eduardo, un abrazo enorme. Bueno, igualmente, Antonio, hasta pronto. Eduardo Rosete es abogado constitucionalista. Sin corbata, con Antonio Fernández Llorente